Hola queridos estudiantes de grado décimo, vamos a desarrollar nuestro video tutorial para el nivel alrededor del trabajo en movimiento en caída libre. Recordemos entonces que la intención es poder relacionar este tipo de movimiento en caída libre con las características del movimiento uniformemente acelerado y poder aplicar estos conceptos en la resolución de problemas de aplicación. Vamos entonces a recordar que un movimiento uniformemente acelerado es aquel donde se presenta un cambio a la velocidad. Esa variación de velocidad la llamamos aceleración. La aceleración está definida como la razón de cambio entre la velocidad a través del tiempo. Entonces acá determinamos la aceleración del movimiento con la velocidad final menos la velocidad inicial, dividido todo esto entre el tiempo que se demora en realizar este cambio. En el Sistema Internacional de Medidas, la unidad va a estar representada como metros por segundo cada segundo o metros sobre segundo al cuadrado. Ya hemos trabajado entonces estas características y vamos a hacer un paralelo entre el movimiento uniformemente acelerado para movimientos o ejercicios en el caso horizontal. Tenemos acá entonces las ecuaciones de movimiento. Fijémonos entonces que en la caída libre es una aplicación de este tipo de movimiento. El movimiento horizontal, pues trabajamos precisamente en el eje horizontal el movimiento y tenemos acá como componente importante de todas las ecuaciones la aceleración, que es esa razón de cambio. Aquí en el movimiento de caída libre vamos a trabajar esa aceleración como la debida al valor de la gravedad. Recuerde que la gravedad es una aceleración, no es una fuerza. Este vector de velocidad siempre va a estar dirigido hacia el centro de la Tierra y vamos a trabajarla con una magnitud de 10 metros por segundo cada segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada segundo que se encuentre el cuerpo en caída libre va a modificar su velocidad en 10 metros por segundo. Teniendo esto en mente, vamos a revisar entonces cómo quedan transformadas nuestras ecuaciones de movimiento. El eje donde se va a analizar este tipo de movimiento va a ser el eje Y, ¿listo? Y lleva a representar entonces ese espacio o esa altura en el movimiento. Tenemos entonces que el signo positivo o negativo que vamos a darle a la gravedad depende de la dirección del movimiento. Si el cuerpo va cayendo, entonces la gravedad se va a sumar. Si el cuerpo va ascendiendo, entonces la gravedad se va a restar. Es decir, que ese más o menos usted lo decide dependiendo de las características que tenga el movimiento. Tenemos entonces nuestras tres ecuaciones de movimiento. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo, más o menos gravedad por tiempo al cuadrado, todo dividido entre 2. Velocidad final igual a la velocidad inicial, más o menos gravedad por tiempo. Y más o menos 2 veces la gravedad por la altura es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Entonces vamos a hacer ejercicio de aplicación a través del siguiente ejemplo. El ejercicio propuesto dice, se deja caer desde la azotea de un edificio de 10 metros de altura un objeto. ¿En cuánto tiempo toca el piso? ¿Cuál es la velocidad final del movimiento? ¿Listo? Entonces vamos inicialmente a determinar los datos que nos proporciona el ejercicio. Sabemos que la altura del edificio es de 10 metros, eso lo vamos a representar entonces con Y. La gravedad siempre va a estar inmersa en los ejercicios y ya sabemos que el efecto de la gravedad es de la aceleración de 10 metros por segundo cada segundo. Al dejar caer el objeto, sabemos que su velocidad inicial es igual a 0. Revisamos entonces las tres ecuaciones de movimiento y determinamos cuál será la que vamos a utilizar en función de los datos que nos dan y lo que nos están pidiendo. En este caso tengo altura, gravedad, velocidad inicial y debo encontrar el tiempo. ¿Cuál de las tres ecuaciones podríamos utilizar? Bueno, entonces muy bien. La primera ecuación es la que nos va a permitir determinar esta primera variable que sería el tiempo. ¿Por qué? Porque yo sé que la velocidad con la que arranca es 0 y sé que todo número multiplicado por 0 es 0. ¿Listo? Entonces la altura es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. De esta ecuación que conozco la altura desde la que se dejó caer el objeto, conozco la gravedad y debo despejar para determinar el tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a despejar con operaciones inversas. La intención es dejar despejada el tiempo, entonces tengo un factor que la está dividiendo. Entonces su operación inversa será la multiplicación, es decir, pasa a multiplicar. Tengo un factor que está multiplicando, entonces pasaría a dividir. Y la manera de eliminar este cuadrado es con raíz cuadrada. ¿Listo? Entonces hacemos la operación propuesta
Para eso tenemos entonces que vamos a sacar la raíz cuadrada de 2 por 10 y vamos a dividir entre el valor de la gravedad, que es 10. ¿Listo? Convertimos a número decimal y vemos entonces que el tiempo es de 1.41 segundos. Tengo entonces que ese es el tiempo que se demora en recorrer esta distancia. Como nos queda una variable por determinar, es la velocidad final, entonces ubicamos la segunda ecuación para terminar nuestro ejercicio. Nuevamente, la velocidad con la que arranca todo es con una velocidad de 0. Entonces, sumar o restar por 0, pues me va a dar el mismo número que tengo acá en producto, es decir, que lo puedo eliminar de la ecuación. Entonces, tengo acá que la gravedad equivale a 10 metros por segundo cada segundo y el tiempo de caída es de 1.41. Entonces multiplico esto por el valor de la gravedad y obtengo entonces que la velocidad que alcanza el cuerpo es de 1.41 metros por segundo. Analicemos entonces los resultados. Efectivamente, el cuerpo se suelta desde el reposo y justo antes de tocar el suelo, su velocidad va a ser de 14,1 metros por segundo. Vamos entonces a seguir ejercitando un poco este tipo de actividades a través de una animación propuesta. Tengo esta animación que va a estar el link en la descripción del video para que usted pueda interactuar con ella y pueda trabajar también en casa un poco alrededor de este tipo de movimiento. Vamos entonces a analizar acá que voy a construir una gráfica de posición respecto al tiempo, en este caso de altura respecto al tiempo, de velocidad respecto al tiempo y de aceleración respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar nuestro movimiento. Vamos a ver entonces que aquí el cuerpo está subiendo, ¿listo? Entonces como está subiendo, está recorriendo una altura, está aumentando o está ganando una altura. Llega al punto más alto y ¿qué sucede? Empieza a descender, ¿listo? El vector blanco me está representando la velocidad, pues para poder subir debía tener una velocidad que fue disminuyendo hasta volverse 0 y luego empieza a descender. Entonces este movimiento lo que me está indicando es que inicialmente iba de subida, ¿listo? Pero su velocidad iba disminuyendo hasta llegar al punto más alto donde la velocidad es 0 para luego empezar a descender. ¿Listo? Recuerde que estos son vectores y en la medida que son vectores deben identificarme no solamente el valor sino también la dirección. Ahora, ¿qué sucedió con la gravedad? La gravedad siempre en el movimiento fue una constante. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto en subida como en bajada la gravedad va a ser la misma y siempre va a estar dirigida hacia el centro de la Tierra. Por eso la gráfica de aceleración contra tiempo nos va a dar una línea que representa una constante precisamente para poder identificar que en todo el movimiento ese valor de la gravedad no se modifica. Tenemos entonces acá los intervalos, cuando alcanza el punto máximo, entonces de 0 hasta que alcanza la altura máxima y luego cuando baja. Entonces, el tiempo que se demora en subir es el mismo tiempo que se demora en bajar. Usted puede interactuar entonces, hacer la animación, ir verificando. Si usted quiere analizarlo en puntos diferentes, entonces va a ver cómo los vectores van a irse modificando, pero siempre fíjese muy bien que la gravedad va a tener mismo tamaño, quiere decir que su magnitud, es decir, en este caso el 10 metros por segundo al cuadrado, como lo estamos trabajando, siempre va a ser el mismo y siempre va a estar dirigido hacia el centro de la Tierra. Entonces puede manipular usted para que pueda hacer los ejercicios, para que pueda revisar y lo importante es también que vaya revisando cómo se van construyendo estas gráficas de movimiento a partir de esta práctica propuesta. Si usted quiere trabajar un poco más, acá están las ecuaciones de movimiento. Puede usted también revisar los comentarios que se hacen alrededor de cada una de las posiciones que se dan para el análisis de este movimiento en específico. Finalmente también le propongo otra animación donde puede ir revisando paso a paso cómo se despeja en este caso el tiempo, que es el ejercicio que se propuso en el tutorial. Entonces fíjese cómo se van modificando las variables paso a paso, por si no fue claro en un primer momento, y cómo se despeja el tiempo en función de la altura y de la gravedad, ¿listo? Con las operaciones inversas respectivamente, ¿listo? Entonces aquí usted puede modificar también para hacer ejercicios en función de lo que se está planteando. Volvemos entonces a nuestra animación. Este ejercicio es el propuesto
y es base de la actividad que estábamos desarrollando en la clase pasada. Entonces se inició la explicación del movimiento en caída libre, se hicieron algunos ejercicios de análisis, pero la idea es que usted en casa termine el taller tarea 4. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a resolver en el cuaderno, ¿listo? Vamos a plantear a partir del volumen 1, la página 68, vamos a hacer el ejercicio 20 con los números literales A, B, C y E, ¿listo? Página 69, los puntos 21, 23 y 24. Aplicando los conceptos de caída libre, vamos a identificar las variables que nos dan, las ecuaciones que necesitamos y despejar y resolver para encontrar los resultados. Frente a esta tarea vamos a tener un espacio de retroalimentación donde vamos a identificar pues, qué problemas se dieron con el desarrollo del ejercicio y también para resolver dudas. Finalmente, el viernes realizamos un avance de proyecto por grupos de socialización. Se dio el espacio para que ustedes crearan su página Wix. Entonces, ¿qué necesito? Que me hagan llegar, por favor, el link de esa página que ya crearon. Allí ya debe estar consignado, pues aparte de haberla personalizado ya con un tema acorde a la dinámica del proyecto, haber consignado el título del proyecto, el objetivo general y la descripción del rol. Recuerde que esto está montado en el LMS y esa información ya existe para que usted simplemente copie y pegue en su página Wix. Y finalmente, esto también lo realizaron ese día, estaban haciendo un análisis de las categorías que vamos a trabajar desde ciencias naturales, que son agua, suelo y energía, explicadas a partir de un organizador gráfico. Entonces espero que el trabajo de esta semana sea muy productivo, aprovechando los recursos que se están poniendo a su disposición. Estaré atenta a colaborarles con cualquier duda, estamos hablando y cuídense mucho, por favor.